Buenas noches o tardes a los que están en transmisión, Dios los bendiga. Recordemos que estamos hablando del libro de los Hechos, nos quedamos en el libro de los Hechos capítulo 9. Entonces hemos estado hablando sobre cómo la iglesia primitiva o cómo nosotros debemos de ser como la iglesia primitiva, más bien, ¿no? Porque es donde el Espíritu de Dios empezó a venir sobre los discípulos, sobre la iglesia, y empezó la iglesia y los discípulos tanto a crecer como a predicar el evangelio. Entonces, dentro de esas historias está la historia de Saulo, que es lo que vimos la semana pasada. La historia de Saulo se trata de su conversión y su encuentro con el Señor en el camino, donde él recordemos que lo decíamos el sábado, el jueves pasado y lo hablaba el domingo, él era fariseo de fariseos. Entonces, él estudió en los pies de Gamaliel y aparte él era abogado. Dice la tradición que él era abogado. Entonces, una persona que conoce las leyes sabe que se tienen que ejecutar, ¿sí o no? Se tienen que ejecutar. Claro que hay de abogados a abogados y que Dios libre y sane a esos abogados, ¿verdad? Que utilizan la ley para hacer todo lo contrario. Bueno, pues eso también Pablo, una de las cosas que necesitamos resaltar es que él estaba aplicando la ley de Moisés tal y como estaba. No le estaba agregando y no le estaba quitando, familia. Porque a veces hay predicadores que dicen, no, es que Saulo era tan religioso que estaba mal. No, no estaban mal, ¿sí? Recordemos que esa parte de los fariseos eran los que en ese tiempo tenían toda la autoridad, ¿sí?, que Dios había delegado. Ese era el antiguo pacto. Nuestro Señor Jesús, cuando entra en escena, estaba hablando, recordemos, es que necesito dar el contexto para poder entender ese Hechos capítulo 9, ¿sí? Recordemos que cuando entra en escena, Juan el Bautista empieza predicando de qué manera: arrepiéntanse, generaciones de víboras. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hay una diferencia entre la ley de Moisés, que claro, se la dio Dios y que es inspirada por Dios. No debemos de quitar eso, ¿está bien? Pero era una ley que los hombres, que a un lenguaje de los hombres, ellos podían llevar. Yo lo he estado hablando en las semanas. Es como decir ahorita, yo necesito conocer la Constitución o las leyes de tránsito para saber que algo rojo que dice alto me tengo que parar. A ver, yo necesito conocer los artículos de la ley de tránsito. No. ¿Por qué? Porque por cultura o la cultura vial es como si tú miras, no, lo voy a decir, pero se escucha como en broma, va. Si tú miras un dibujito verde de una persona en bicicleta en el pavimento, no quiere decir que alguien se murió ahí. ¿Sí o no? Porque a veces decían, ¿no? Cuando alguien falleció en un lugar, ahí lo dibujaban, ¿verdad? No, no crean que ahí se murió uno y a unos metros más se murió otro. No, no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de saber que ese carril es para esas personas que van en bicicleta. ¿Vamos bien? Entonces, una persona que no sabe de eso va a decir, uy, ya se murió uno ahí, uy, se murió otro allá, uy, se murió. No, hombre, pues aquí matan a todos en la bicicleta, ¿verdad? No, 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 no es así, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de leyes o hablamos de cultura, debemos de saber que es algo que es para nosotros saber cómo dirigirnos o cómo manejar. En el caso de manejar, uno debe de saber que ese carrilito lo tenemos que respetar porque por ahí van y los de la bicicleta, ¿sí o no? Por ahí van. Entonces, cuando uno ya usa ese camino, o vamos a decirlo de la otra manera, ¿no? Un autobús o un camión, sabemos que esos lugares son para eso. Es como, vamos a decirlo de esta manera, es como los estacionamientos. Todos los estacionamientos tienen lugares apartados para gente con discapacidad o capacidades especiales. ¿Qué color es? Azul. Entonces, por ende, nosotros sabemos que en ese lugar, si nosotros no tenemos un permiso para estacionarnos en ese lugar, puede llegar un policía y te va a multar.
Aunque uno se baje así, ¿verdad? No, no, de todas maneras te va a multar. ¿Por qué? Porque se necesita un permiso, ¿sí o no? Se necesita un permiso para poder estar ahí. ¿Vamos bien? Bueno, entonces la ley de Moisés era tan fácil o tan en un lenguaje que no se necesitaba revelación. Ya estaba inspirada por Dios para Moisés, para que en Moisés, en la lengua y en la manera entendida de la gente o de los humanos, la pudieran entender y la pudieran llevar. O sea, no ocupaban decir, no matarás, y poner un cuchillo, ¿verdad? Con dibujitos ahí, o no, ya estaba entendida. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No hablarás falso testimonio. O sea, no se ocupaba unos letreros que dijeran la de la esquina, cuidado porque habla de más y todo comenta. No, ¿verdad? Ya todo eso está ahí. Todo lo que la Biblia en la ley de Moisés no se ocupaba inspiración. O sea, a ver, ¿cómo podemos necesitar orar al Señor? Señor, necesito contigo orar para pedirte si lo que estoy hablando es mentira o es verdad. No soy millonario, pero me he visto como tal. ¿Será mentira, Señor? A ver, ¿así funcionará? No ocupaban. La misma gente se hace tonta sola creyendo que aparenta lo que no tiene. ¿A poco no? A mí me tocó vivir, llegar a una casa y bien hermosa por fuera. Hermosísima, así exageradamente, hasta con mármol en las paredes y todo. Y entrabas a la casa, una silla, dos vasos, la cama ahí, tirar el suelo. La estufa era un quemadorcito, pero por fuera te daba a aparentar que era, hombre, que te ibas a topar con cosas opulentas, ¿verdad? ¿Por qué se le llama fachada? O poco no se le dice, necesitamos hacerle una fachada a la casa. ¿Por qué? Porque es algo para que supuestamente aparentara algo más allá. ¿Sí? Vamos a decirlo así, ¿no? Por los que me están viendo, tengo parientes en Culiacán. Pero si tú vas a Culiacán, tú ves las casas por fuera. Hombre, pero entras y no es lo mismo que afuera se mira que lo que está adentro. ¿Vamos bien? ¿Tú crees que orar y saber que eso es mentira o falsedad se necesita buscar a Dios para saberlo? No. Entonces, como no se necesitaba revelación, ¿sí? La ley de Moisés se ejecutaba. Matar es matar, hablar falso testimonio, adulterio es apedrear, vámonos, no se ocupaba investigar. Ya, vámonos, la agarramos en el acto, vámonos a apedrear. Lapidación, vámonos, agarren las piedras. En entrar en escena nuestro Señor Jesús al nuevo pacto era entender el amor de Dios en la palabra. Por ejemplo, listos. Por ejemplo, Saulo venía y decía, tengo que borrar a los del camino porque van en contra de lo establecido. Recuerden que tenía cartas para llevarlos delante de quién, del sumo sacerdote. ¿Qué es el delito que estaban persiguiendo? Blasfemia. Ese es el delito por el cual se estaba persiguiendo, la blasfemia. ¿Qué es blasfemia? A ver, iglesia, ¿qué es blasfemia? Fuerte, ¿qué es blasfemia? A ver, ¿qué entiendes por blasfemia? A ver, falta testimonio. Ir en contra de lo establecido. ¿Ir en contra de qué? Del nombre de Dios. A ver,
¿Qué es blasfemia? Porque ese es el delito por el cual los estaban llevando presos. ¿Sí sabían? Es la blasfemia. Ok, miren. Resulta, me voy a atrasar poquito. Resulta que cuando hablamos de que el Espíritu de Dios, ¿se acuerdan el domingo? El Espíritu de Dios nos lleva a ¿qué? A la verdad, a la justicia, ¿sí o no? Nos guiará a toda verdad y a toda justicia y a todo juicio, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que la palabra justicia era porque teníamos que creer que nuestro Señor Jesús es el Hijo de Dios y que Él venía del Padre? ¿Sí o no? Bueno, eso era la blasfemia por el cual estaban llevando a la gente a la cárcel, por creer que Jesucristo era Dios y era el Hijo de Dios, y por creer que Él es el único camino que llevaba al Padre. ¿Sí? Entonces, Saulo no necesitaba revelación para llevar a cabo la ley, la blasfemia. ¿Sí? La blasfemia. Que era que adjudicar, te lo voy a decir bíblicamente porque eso no se ha omitido, la blasfemia en contra del Espíritu Santo sigue siendo el pecado mortal. ¿Sí? Si no sabían, ahí está. Entonces, el blasfemar en contra del Espíritu de Dios no hay perdón. Dios no lo perdona. Ahora, ¿cómo nosotros podemos realmente ser Saulos o ser Pablo para ejecutar eso? A ver, porque resulta que la parte religiosa siempre nos hace ser Saulos, como yo lo decía el jueves y el domingo, ser Saulos para ir y atacar a la gente con la religión, con lo establecido. Si nosotros atacamos con lo establecido, nosotros estaremos ejecutando la voluntad de Dios. Wow. A ver otra vez. Si nosotros hacemos lo que está establecido, ¿ejecutamos la voluntad de Dios? Sí, porque es lo que está establecido. Pero lo que ejecutamos, ¿realmente sabemos que es Dios lo que quiere ejecutar en ese momento? ¿O somos nosotros que agarramos la ley y lo hacemos? Te voy a dar otro ejemplo para que lo puedas entender. Tú haces un alto y te mira un policía. Y el policía te para y te dice, señor, ciudadano, se pasó el alto. No, dice uno. Sí hice el alto. No, señor, no lo hizo. ¿Cuántos segundos tenemos que estar en un alto? ¿Sí sabía? ¿Cuántos? 3. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 3. 5. 3. ¿Y alguien de ustedes lo ha contado cuando llega un alto? ¿Por qué creen? Porque está en automático. Pero va a depender de cómo esté nuestro estado de ánimo. Ahí les va. Va a depender de la influencia de quién vaya contigo en el carro. Va a depender de cómo tú tengas prisa para llegar a un lugar. Va a depender de cómo el ambiente en el que tú te encuentras va a influir en si haces o no haces. ¿Cómo influiría en el tránsito nuestros altos? Número 1, voy tarde a donde voy. Número 2, al que está a tu lado ya lo quieres ir a dejar. Número 3, hay mucho tráfico y hay mucha cola y hay mucha gente y hay muchos gritando y ya el ambiente ya te está influyendo. Y llegas a un alto y ni siquiera lo quieres hacer porque se te está metiendo la gente. O sea, todo influye aún en lo que ya sabemos que está establecido. Imagínate a Saulo. ¿Cómo influía todo lo que Saulo estaba viviendo?
Imagínate que Saulo estaba en depre, estaba soltero, no se casó, los discípulos no lo aceptaban. Digo, es lo que todo está en el capítulo ahí. Los discípulos no creían que Dios se le había aparecido hasta que llega Bernabé y lo lleva con los discípulos para que lo puedan aceptar, porque ellos también tenían miedo. Imagínate todo lo que Saulo era. Por eso llega el momento donde Saulo necesitaba que fuera Dios interviniendo. Ahora, aquí es donde entra nuestro Señor Jesús en escena. ¿Qué es lo que realmente Él quiere que nosotros hagamos o vivamos? Saulo ya había dedicado su vida a servirle a la ley. Y hizo un nuevo pacto con Dios para ahora servirle a la gracia. ¿Cuándo cambió eso? ¿Sabes qué es lo interesante de esto? Que Saulo empezó a conocer el carácter de Dios. Porque tuvo que ser Dios recordándole a Saulo lo que él había hecho en contra del camino, ir en contra del aguijón. Ir en contra del aguijón es ir en contra no de lo que conocía, sino iba en contra de Jesús, porque le dice, dado cosas, es ¿por qué me persigues? Recordemos lo que le decía, ¿por qué me persigues? Seguimos en el capítulo 9, ¿por qué me persigues? Y le llamó por su nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No estaba diciéndole al Señor, porque estás persiguiendo a mis discípulos, porque estás persiguiendo la obra, porque estás atacando. No, estaba diciéndole, ¿por qué me persigues a mí? Entonces, esta es la parte muy importante que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos recordar. No se trata de la obra, se trata de Dios. No se trata de lo que hacemos en la obra, se trata de para quién lo hacemos. La gente, lo decía yo el domingo, ese espíritu de Saulo es conocer lo que supuestamente está escrito, pero no vivirlo. Saulo tuvo que conocer al Señor para poder realmente entender lo que él iba a padecer a causa del nombre. Si o no dice eso en la escritura, a causa de mi nombre. Nunca le dijo el Señor a causa de mi iglesia. Nunca le dijo a causa de la obra. No, le dijo a causa de mi nombre. Entonces, nosotros necesitamos recordar y vivir que todo lo que vivimos, hacemos y somos es por Él y para Él. Otra vez, eso es algo que nosotros necesitamos de tener bien claro. Es lo que es nuestras bases en la fe. Es por Él y para Él. Por eso dice, poner vuestra fe en ¿a quién? En el aquel que es el consumador. Ah, caray, es autor y consumador de nuestra fe. Nosotros nos vamos a topar toda la vida nos vamos a topar con personas que nos quieran decir cómo nosotros creer. En la vida nosotros nos vamos a topar con gente que te diga, no, eso no es fe, eso no es Dios, es que Dios no te habló. Y yo digo, ¿cómo hay personas que crean que Dios tiene que avisarles a ellos antes de hablarnos a nosotros, o antes de hablarte a ti? ¿Funcionará así, familia? La Biblia dice que no. Porque recuerden lo que hablamos el domingo. Si Dios está buscándome en casa y está esperándome en casa, yo no veo a otra persona en casa junto conmigo. Dices muy claro, cierra la puerta. O sea, tú solito con Dios, cierra la puerta y vuestro Padre que está en secreto, Él te va a hablar y en público te va a recompensar. Yo ahí no veo que diga y tiene que venir otra persona para dar fe y legalidad que así es. No, de hecho cuando uno sucede como el ejemplo que te di de cómo es tu alto y cómo es el alto que el policía vio, te puede hacer una multa, pero hay un lugar
Hay un lugar donde tú vas y es tu palabra contra la de él. Ahora, como ahora tenemos tecnología, puedes estar grabando en las cámaras de tu carro o en tu celular y mostrar evidencia de de que el policía nomás quería morderte, pues. Andaba buscando para el desayuno. Entonces, ese lugar, hay un lugar en la comandancia donde tú puedes, con la ley que hay, defender tus derechos. ¿Sí o no? Es tu palabra contra la de él. Siempre y cuando estemos en regla, ¿verdad? Si no andamos en regla, pues sale peor ir a alegar y todo, ¿va? No traen licencia, si eran 5 salarios mínimos, ahora van a ser 15, van a ser 20 y le van a seguir sumando, ¿no? Pero a lo que voy es esto. Necesitamos entender que la ley no se necesita inspiración. Para lo que se necesita inspiración o guianza es para ejecutarla. Otra vez, necesitamos la guianza del Espíritu de Dios para saber cómo ejecutarla, cómo vivirla, cómo disfrutarla. Por eso dice que Él nos guiará a toda verdad. Entonces, si Él nos guía a toda verdad, ¿podremos blasfemar? A ver, familia. Si Él nos guía a toda verdad, ¿nosotros podemos caer en la blasfemia? No, porque la blasfemia va en todo en la dirección contraria, en lo que es Él. Estamos aquí. No podemos caer en la blasfemia porque conocemos la verdad y la verdad nos está haciendo libres. La blasfemia lo que hace es que causa esa parte de condenación y causa la parte de saber que estamos en un camino errado, que vamos en contra de lo que Dios quiere. A ver, ¿estamos aquí? ¿Sí? Entonces, el capítulo 9 nos habla de algo que Saulo comienza a hacer. ¿Qué comienza a hacer Saulo? En cuanto tiene el encuentro con Dios, ¿qué comenzó a hacer? Empezó a predicar. Empezó a entrar a las sinagogas. Empezó en las sinagogas. Dice que empezó a persuadir con valor y con carácter que Jesucristo era Dios. ¿Y qué crees que empezó después de ahí? Lo quisieron matar. Dice la Biblia, capítulo 9, que los discípulos que ya había ahí, no eran los que se ganó, porque estaba entrando a predicar, o sea, no tenía discípulos, sino que eran los que ya estaban en el camino de la fe. Dice que ellos rápido escucharon, él escuchó y lo agarraron, y como los fariseos y todos ya estaban por todos lados cuidando la entrada y la salida, dice la palabra de Dios, pues ¿por dónde se escapaba? Dice que los discípulos del camino le ayudaron y por una barda, con una cuerda, le ayudaron a escapar. Y no lo mataron. Si no, no hubiera escrito todo, ¿verdad? Pero Dios lo libró de eso. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque resulta que la Biblia nos enseña que siempre vamos a tener esas dificultades para compartir la verdad. Y va a haber gente que aunque vea la verdad, no la va a aceptar. Y nosotros no nos tenemos que preocupar. Imagínate nada más Saulo. Ya sabía. Sabía, lo dijimos el domingo, ya sabía lo que se tenía, ya sabía lo que iba a vivir, ya sabía lo que iban a hablar, ya lo sabía. Pero tuvo que Dios, dentro de su sentir, tener el carácter para lo que viniera, lo iba a sobrellevar. ¿Cómo nosotros podemos aplicar ese carácter y esa palabra de fe en nosotros? Para cerrar y orar. ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿Cómo podemos vivir realmente? Número 1, tendremos que tener ese carácter para saber que en las cosas que vivimos, Dios va a tener que intervenir. Y no digo que va a tener que intervenir porque nosotros le ordenamos, no, es porque es parte de su provisión, es parte de su esencia, es parte del pacto que Él hace con nosotros. Dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida, hasta
el fin del mundo. Entonces, no deja ningún espacio en el cual Dios decide estar con nosotros. A ver, iglesia, otra vez. No hay ningún espacio donde cual Dios decida no estar con nosotros. Por eso el Salmo 23, que está escrito y no ocupaban revelación, decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. En lugares de qué? De delicados pastos, me pastoreará. O sea, no solamente es que me va a dejar o me va a decir, allá están los pastos, Miguelito. Ajá, y no, Él va a estar ahí guiándome y estando en el lugar que Él nos manda. Entonces, y dice aún, ¿qué termina de decir el Salmo 23? Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado me infundirán aliento. Entonces, ¿sabe Él que nosotros vamos a vivir circunstancias difíciles? Sí. Y en esas circunstancias difíciles, Él también va a estar ahí. No las omite. Sin embargo, Él va a dar la salida. El asunto es cuando interviene el enemigo, donde Él quiere sembrar para que nuestra fe mengüe. ¿Qué siembra el enemigo? Cizaña, mentira. La mentira no es parte de la blasfemia. Entonces, ¿sí o no? La duda, el dudar. ¿Por cómo es catalogado una blasfemia en contra del Espíritu de Dios? Acreditarle, que la persona le acredite algo que Dios hizo al que te conté. Por eso cuando Dios se le aparece en el camino a Saulo, las personas que escucharon, recuerden que había personas que escucharon, ¿verdad? Todo el refuego con los que iba Saulo. Ellos fueron testigos de que lo que dijo Saulo era verdad. Y Saulo rápido dijo, Señor, Señor. No dejó duda de que era Dios, hablándole en el camino. Te podrías preguntar si alguna otra vez Saulo había tenido un encuentro con Dios como lo tuvo esa vez. No lo tuvo. Nunca lo había tenido. Pero había vivido la ley y la había llevado como tenía que ser. ¿Qué quiere decir? Que hay un momento en nuestra vida que Dios va a intervenir. Y ese momento va a quedar marcado que para la gente y para nosotros vamos a saber que fue Dios. Para la gente que estaba alrededor de Saulo, sabían ellos que había sido Dios quien le habló a Saulo. Y Saulo sabía que el que estaba en el camino había sido él. Así como en el capítulo 9, Bernabé sabía que a Saulo le había hablado el Señor. Entonces no había duda del acontecimiento. Aparte que el carácter que empezó a desarrollar Saulo en ese momento había sido determinante en su vida. Entonces, ¿cómo nosotros, como les dije ahorita la pregunta y cerramos, cómo nosotros podemos empezar a caminar? Nosotros tenemos que aprender a moldear nuestro carácter. Nuestro carácter no es algo que Dios va a interferir en cambiarlo, es nosotros los que tenemos que decidir cambiar nuestro carácter. En las circunstancias que vivamos, necesitamos poner, voy a decirlo como así me lo dijo una vez un maestro, y es la manera más fácil de explicarlo. Así como a veces en las dificultades vamos y le decimos a Dios, Dios, sáname. Así en nuestro carácter tenemos que decirle, Dios, ¿le puedo contestar a esta persona? Dios, ¿y le puedo gritar y tirarle piedras a este que va caminando ahí? Dios, ¿podría atropellar a este que va aquí, que lo puedo chocar?
tendríamos que entrar a decirle, Señor, ¿lo puedo hacer? ¿Tú crees que necesitaríamos preguntarle a Dios si Dios nos va a dejar golpear a alguien? No, pero sí tenemos que entonces pensar si sería bueno que Dios estuviera de acuerdo en lo que vamos a hacer. Eso nos ayuda a forjar el carácter. Nos ayuda a ser diferentes. Voy a cerrar esto con esto, miren. Cuando yo me iba a casar con mi esposa, ¿sí? Hace ya, vamos a cumplir 11 años en noviembre, ¿sí? Yo le dije esto a Dios, Señor, ¿cómo tú miras a ella? Yo quiero saber cómo tú la miras, ¿qué es para ti ella? Eso a mí Dios me mostró cuánto Dios amaba a mi esposa y lo que me estaba confiando. Ahí Dios depositó amor, ese amor que no es como que te lo ganas con flores, chocolates o carros o viajes, no. Fue un amor que Dios puso para poder yo entender cuánto valía mi esposa para Dios. Porque si yo le pregunto a mi suegra, olvídate, ¿verdad? Pero para Dios. Entonces, ahí yo entendí, cuando Dios puso eso en mi corazón, yo entendí lo que mi esposa valía para Dios. ¿De qué me ha servido estos 11 años eso? El saber cómo, no tanto, y lo digo así, no tanto no lo que vale mi esposa, sino lo que ella vale para Dios. Imagínate si yo, que el Dios tiene un valor invaluable, porque es invaluable en un alma, aparte de ser un alma, ser su hija, ser su sierva, ser su adoradora. No, no olvídate, yo puedo directo todo lo que Dios me dijo y dije, wow, Señor, lo que tú me estás confiando. Entonces, eso hizo determinarme a mí el cuidarla, el protegerla, el amarla, el respetarla, el serle leal y todo lo que conlleva el matrimonio antes de firmar y decir acepto. Porque eso fue antes, ¿sí me explico? Ya cuando dije acepto, claro que aceptaba por lo que valía ella y lo que Dios me mostró a mí, lo que vale mi esposa. Entonces, ¿por qué estoy cerrando esto? Porque eso es lo que forma el carácter. En el momento que llegaba otra persona, en el momento que es deja, porque si hubo personas que me dijeron, no hombre, déjala, ni siquiera van a durar años. Yo, ¿qué te voy a andar escuchando a ti si ya escuché a Dios? O sea, ¿sí me explico? Es forjar un carácter, forjar una determinación, forjar una identidad y forjar el decir, es mi esposa, Dios me la dio hasta que la muerte nos separe y así le damos, porque en esta iglesia eso creemos. En eso creemos. Es hasta que la muerte nos separe. Pastor, y si se divorcian, hasta que la muerte los separe. ¿Por qué? Porque es un pacto con Dios. Y Dios, sus pactos son eternos, como el que desea estar con nosotros todos los días. No sé si me estoy explicando. Entonces, familia, el carácter se forja cuando nosotros sabemos la esencia de Dios. Y la esencia de Dios es siempre tener la mente de Cristo, ¿sí o no? Eso es lo que dice la Escritura. Debemos llegar a ser como la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿Sí? Entonces Saulo tuvo que cambiar su carácter y cambió su mentalidad. Por eso él escribió Romanos 12, capítulo 1. Digo, capítulo 12, versículo 1. Renovaos vuestro entendimiento, transformarlo, renovarlo, ¿sí? Entonces, familia, a los que están en transmisión, muchas gracias. Gracias por mandar peticiones. Ahorita vamos a orar y nos esperamos el domingo, primeramente Dios. Bendiciones.